por estar aquí. Me recuerdan que les diga que por favor tengan muteado el micrófono, ¿sí? Para los famosos ruidos de medio ambiente. Y bueno, le damos la bienvenida y estamos realmente muy contentas y muy contentos de recibir hoy a Cristian Pérez Centeno, ¿sí? Que hago una brevísima presentación y ya le paso la posta a él. Cristian es licenciado en Ciencias de la Educación, es profesor, investigador de la Universidad de 3 de Febrero, es coordinador académico de posgrado y es socio fundador y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación. Y además es profesor regular del Departamento de Ciencias Sociales de la UTREF. Y lo invitamos porque es un experto, un conocedor, un estudioso de la profesión académica. Tiene, ya desde hace unos años, tiene su foco de trabajo en torno a la profesión académica. Ha escrito muchos artículos, libros, artículos que incluimos en bibliografías del seminario, así que es un gusto y un placer poder compartir con él y con todos ustedes la charla. Así que no más, recordarles que el título que eligió el colega y profesor es Profesión Académica Argentina, entre el Estado, mercado y, como no podía ser de otra manera, y COVID. Así que le paso a Cristian para que comience. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Bueno, muy buenas tardes y a todas, a todos, y también buenas noches. Tenemos algunas personas de la sala en Europa. Así que bueno, los amigos, colegas, algunos compañeros que trabajan conmigo, no en mi universidad, o no en la universidad en la que yo trabajo, sino en otras universidades compartiendo el mismo objeto de estudio. Así que, bueno, gracias por la invitación, a Marisa en particular, en especial, pero en general al Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la UBA. Si es posible, me dirás, Carolina, si puedo compartir la pantalla. O Fernanda, no sé. ¿Puedo? No, me parece que no estoy habilitado. Ok. Carolina es la que habilita, entonces. Carolina, ¿estás ahí? Ya habilito. Aprovecho este silencio de un minuto de Cristian para avisarles que si quieren ir haciendo preguntas pueden anotar por el chat y después les vamos abriendo el micrófono, ¿sí? Gracias. Ahí está. Bien. Lo que yo lo que preparé, a ver, voy a intentar, no sé si lo voy a lograr, pero voy a intentar en una media hora, quizá en algún minuto más, presentarles básicamente lo que vengo trabajando en los últimos años, como decía Marisa, básicamente presentarles una línea de investigación que venimos desarrollando sobre el estudio de la profesión académica universitaria, hacer una obvia relación breve con respecto a la emergencia del COVID en Argentina, pero me es difícil pensarlo en Argentina sin pensar en el contexto latinoamericano. Así que ahí a lo mejor me voy un poco del caso argentino y lo planteo más en términos de una mirada más regional, y dejar un último punto para pensar un poco algunas cuestiones que nos podría deparar el futuro, deberíamos esperar en el futuro en términos de la profesión académica. Como ven, tiene un color levemente distinto porque mi idea es que eso lo pensemos un poco más colectivamente, desde mi propia perspectiva, que tengo alguna perspectiva, pero en todo caso lo podemos pensar y discutir. Y dentro de la cuestión de la profesión académica, lo que les presentaría es cómo se está estudiando este tema en el país en los últimos años, no solamente en relación con el objeto de estudio de la investigación, sino en qué modo, porque en mi perspectiva, el modo en que estamos estudiando este tema tiene alguna novedad. Y básicamente no se trata de una investigación individual ni de algunos pequeños grupos, sino de una investigación colectiva interuniversitaria.
Y por último, bueno, contarles en este tema un poco cuál es el estado de situación del estudio de la profesión académica, por lo menos algunos rasgos centrales que la caracterizan. Así que bueno, voy a ir por allí. Yo no los estoy viendo, por compartir la pantalla no los estoy viendo a ustedes, ni tengo abierto el chat, y así que la verdad es que si me quieren interrumpir o si necesitan interrumpir, tienen que habilitar su micrófono y hacerlo, porque no voy a tener manera de registrarlos si fuera necesario. No tengo problema con que se interrumpa, en todo caso, si yo veo que eso me aleja demasiado de la presentación, les pido que esperen y lo retomamos luego. Bueno, básicamente desde hace unos poco menos de 15 años, Argentina empezó a estudiar sistemáticamente la profesión académica universitaria. Esto es la tarea que quienes son contratados como docentes en la universidad realizamos. Y la participación de Argentina o el estudio en el país tiene mucho que ver con este primer proyecto que aquí ustedes ven en verde, es The Changing Academic Profession. Fue un proyecto internacional que se desarrolló a partir del año 2007 y que en Argentina implicó un estudio en el año 2009-2010. Y derivado de esa investigación sucedieron otra serie de investigaciones vinculadas de alguna manera o que le dieron soporte a esa misma investigación hasta el momento actual en que se está desarrollando una nueva vuelta de esa investigación, una nueva investigación vinculada a ese proyecto de hace unos 10 años atrás, básicamente se trata de una encuesta, básicamente que es la misma encuesta a nivel internacional, que se aplica en una serie de países, bueno, con algún ajuste muy pequeño que ahora voy a contar, estamos administrando una nueva encuesta y analizando los resultados de ese estudio. Pero como uno de los principales problemas que nosotros tenemos en las ciencias blandas, en humanidades y ciencias sociales, y en nuestro país en particular, es el financiamiento de la investigación, lo que apareció asociado con este estudio, que no tuvo ningún financiamiento, para que Argentina participara de ese proyecto internacional no hubo ningún tipo de financiamiento, empezamos a construir estrategias para conseguir fondos. Muchas de las investigaciones que están aquí mencionadas son investigaciones que, además de profundizar en el estudio de la profesión académica, de alguna manera intentaron darle cierto soporte institucional y financiero a esa posibilidad de estudiar. Sí, básicamente es un estudio cuantitativo a partir de una encuesta cuya primera aplicación fue en la década del 90 a partir de cierto desarrollo a nivel internacional de los estudios universitarios, sobre todo más a nivel sociológico, tratando de determinar quiénes eran los académicos, qué tareas hacían, qué perfil tenían. La Fundación Carnegie en Estados Unidos llevó a cabo un estudio que se aplicó básicamente una encuesta, la misma encuesta, en 14 países. Derivado de ese estudio hubo un libro que publicó Philip Albach en Estados Unidos, que sería como la piedra fundamental de esta línea de investigación. El proyecto CAP fue un proyecto que continuó esa misma investigación con algunos ajustes. Básicamente el principal rasgo distintivo que tuvo esta encuesta CAP en relación con el estudio de Carnegie de los 90 fue ver cómo había cambiado la profesión, es decir, un estudio comparativo a nivel longitudinal, asincrónicamente hablando. Tuvo un alcance mayor, se aplicó en 19 países de todos los continentes, y en América Latina participaron Argentina, Brasil y México. De tal manera que este es el primer estudio que tenemos sistemático de la profesión académica universitaria argentina en el país. Bueno, en Argentina es en el país.
Y se trata de un cuestionario bastante engorroso, largo, profuso, son muchas preguntas sobre muy diversos aspectos de la profesión. Yo puedo después compartirles cuál es esa encuesta, que tiene una característica que es la misma en todos los países que participan del proyecto, y que su idioma original es en inglés, se consensúa en inglés, y después hay traducciones a cada uno de los países que participan cuando requieren una aplicación que no sea en inglés, que es la mayoría de los países participantes. Y tenía un requerimiento, por una cuestión metodológica, requería que cada país participante tuviera al menos 800 respuestas válidas para poder procesarse los datos de ese país. Argentina lo hizo, logró conseguir esa cantidad de respuestas, que tiene su complejidad, no es tan fácil, después voy a contar por qué. Integró este grupo de 19 países que lograron aplicar, según los criterios metodológicos, la encuesta y analizar los resultados. Derivado de ese estudio, de la CAP, hubo una serie de publicaciones, acá ustedes ven 10 libros, que en general lo que hace es abordar un tema de la profesión académica, cada uno de ellos, y los capítulos que los conforman analizan un tema en cada uno de los países participantes. En general no son estudios comparados, sino que son como los casos nacionales en esas temáticas. A partir digamos, del impacto que tuvo ese estudio, empezamos a observar como un interés creciente en distintas universidades de producir estudios y trabajos y encontrar publicaciones sobre la profesión académica en Argentina. Ese proyecto CAP en Argentina fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de General Sarmiento junto con la Universidad de 3 de Febrero, y complementariamente, cuando terminamos el estudio cuantitativo, a partir de un proyecto PICT de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, se sumó la Universidad Nacional de Catamarca y de Tucumán y realizamos un estudio cualitativo, buscando poner en cuestión los resultados que habíamos obtenido en esa encuesta, que eran datos cuantitativos, para tratar de comprenderlos. Entonces se hicieron 80 entrevistas a profesores y profesoras universitarios de todo el país en el sector público. Y a partir de eso empezamos a encontrar, como decía, que en distintas universidades aparecieron investigadores trabajando sobre el mismo objeto de estudio. Incluso se publica un libro que se llama El futuro de la profesión académica, derivado de los resultados argentinos del proyecto CAP. Hay un dossier en la revista Integración y Conocimiento, y más tarde se produce para el Ministerio de Educación un libro que no se llama así como yo lo menciono, que dice Mapeo de la Educación Superior, tiene otro nombre, pero básicamente es una foto del estado de la educación superior argentina en el año 2015 y en los 10 años, su evolución en los 10 años previos. Pero tiene, como particularidad, tiene un capítulo sobre la profesión académica universitaria. Cuando se decide, internacionalmente se empieza a organizar una segunda vuelta del proyecto CAP, que ahora no se llama más CAP, sino que se llama APIX, es una sigla del nombre en inglés de la investigación, que se llama la profesión académica en la sociedad del conocimiento. Ahí lo que se pensó es, en vez de que unas pocas universidades o un pequeño grupo de investigadores, investigadoras, desarrolláramos el estudio, es integrar a la mayoría o a la totalidad de investigadores que estaban publicando y estudiando sobre el tema en un único grupo. Y es por eso que el estudio actual, que se llama APIX, está siendo desarrollado por alrededor, es un grupo de unos 30 y tantos investigadores, 35,
de 10 universidades con algún apoyo del Ministerio de Educación. Ese apoyo es financiero y es técnico. Y a la vez, para poder sostener cada uno de los investigadores de estas universidades, poder contar con financiamiento para participar en distintas actividades vinculadas a este proyecto PICS, tienen sus propios proyectos en cada una de las universidades en el marco de sus convocatorias de investigación. Como estamos en la casa hoy es la UBA, menciono que hay un UBACIT digamos, cuyo objeto de estudio es la profesión académica universitaria. Básicamente, si tuviera que reseñar muy rápidamente sobre qué sabemos hoy o qué podemos decir como características generales de la profesión académica, es, bueno, en principio que la configuración de esta profesión está tensionada por dos grandes actores que pretenden regular el contexto social, digamos, en la que se inscribe la profesión. Uno es el Estado, a partir de, tenemos una serie de leyes y normas que regulan la profesión académica, es decir, hay una ley de educación superior, hay una agencia nacional de evaluación y acreditación universitaria, que tiene mucha normativa y que esa normativa tiene una eficacia muy fuerte, dando cierta performatividad a la profesión, es decir, orientando la tarea académica en determinadas direcciones. Tenemos un sistema de financiamiento, de apoyo a los docentes que investigan en universidades nacionales, que actualmente se llama CIDIUN. Tenemos un convenio colectivo de trabajo docente, en el caso de la UBA, y lo menciono no solamente porque es singular el caso, sino porque estamos en la UBA, que tiene un convenio colectivo de trabajo que le es propio. Pero todas esas normas regulan y enmarcan la tarea en la que nosotros inscribimos lo que hacemos en nuestra tarea. Por otro lado, tenemos el mercado, digamos, y sobre todo las políticas derivadas de, bueno, digamos, de corte neoliberal y en algún caso neoconservador, que operan sobre el sistema. No olvidemos que la educación se incorporó más o menos en esta época de la que estamos hablando, de los 90 para acá, como un ítem del Tratado General de Comercio de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, la educación está definida como un bien comercial, y muy especialmente es la educación superior. Si bien hay mucha controversia, y la principal discusión que hoy tenemos, o que tensiona el campo de la educación para mí, es si la educación es un derecho o si la educación es una mercancía. Esta tensión se expresa de muy diversos modos. Uno es en las declamaciones y en las declaraciones. En general tendemos a sostener que la educación es un derecho público, es un derecho social, no solamente un derecho individual, pero también desde el otro polo de la tensión tenemos al mercado o al capital intentando desregular, liberalizar el mercado, asumirlo como una mercancía transable, y desde esa tensión aparecen múltiples configuraciones a nivel nacional. En nuestra tradición, muy vinculada al modelo reformista del 18, tenemos un fuerte componente público de nuestro sistema universitario y una modalidad de organización y de gestión de las universidades colegiadas. Es decir, nosotros tenemos órganos colegiados que gobiernan cada una de nuestras universidades. Pero eso no es así para todos los niveles educativos ni en todos los ámbitos de la universidad, sino que hay muchos poros a través de los cuales el mercado va logrando permear al sistema y tensar esa soga. No todo el sistema de rankings internacionales, la implementación de algunos
digamos, de algunos criterios gerencialistas en el gobierno de los sistemas universitarios, la implementación de fondos competitivos para investigar o para financiar las universidades, la orientación digamos, hacia los resultados, la gestión de toda la evaluación de la calidad, etcétera, son elementos que ponen en tensión y que tienen una incidencia en el ejercicio profesional académico universitario. Por otro lado, nosotros tenemos algunos elementos estructurales de nuestra profesión académica que para algunos ponen en discusión incluso si existe una profesión académica en el país. De hecho, la principal discusión que nosotros hemos tenido en el marco de este proyecto internacional es si en Argentina hay una profesión académica. Porque en el marco internacional o en el contexto internacional se asume que un académico, una académica es alguien que está dedicado a tiempo completo y haciendo por lo menos docencia e investigación. Y eso, en nuestro caso, no es un dato de la realidad. Más bien, la estructura de nuestra profesión es una profesión muy fragmentada, con una estructura de dedicaciones simple muy fuerte, por lo tanto muy vinculada a la docencia, con carreras profesionalistas, poco orientadas a la investigación, más nuestro contexto histórico, donde incluso de los propios efectos de las dictaduras militares que han sido siempre una limitante al desarrollo de la investigación científica en el país, excepto algunas áreas muy específicas que eran de especial interés. Por ejemplo, la energía atómica, por ejemplo. Y básicamente tenemos una profesión que está muy fragmentada, como decía, a través de dedicaciones simples. Nosotros tenemos apenas el 11% de los académicos del país con dedicaciones exclusivas. La mayoría de esas dedicaciones exclusivas están centralizadas en las ciencias duras, o sea que para nosotros, en el campo de las ciencias humanas y sociales, eso es, digamos, son aves raras las que logran tener digamos, cargos de dedicación exclusiva. Es decir que para poder sobrevivir tendemos a tener múltiples dedicaciones simples y por lo tanto muy vinculadas a diversas instituciones, muy fuertemente pregnadas hacia la docencia, y entonces con muchas dificultades para investigar. La disciplina en ese sentido marca mucho el rasgo profesional. El cargo también es importante, nuestro sistema de cátedras es muy jerarquizado, muy cristalizado, fosilizado, con muy poca posibilidad de movilidad, y con algunas diferencias en términos de género. Nuestro sistema igual es bastante parejo, incluso hasta digamos, favorece en muchos aspectos a las mujeres respecto a los varones, pero en cuanto uno empieza a analizar esa diversidad en términos de jerarquía, ese beneficio se pierde rápidamente. Es decir, guarda la estructura desigual de la sociedad, donde los varones tendemos a concentrar los niveles más altos de la pirámide jerárquica. La generación también es un elemento que diferencia bastante. No es lo mismo el ejercicio profesional de quienes recién se gradúan, de los que están desarrollando su carrera o de los que están en la cumbre de su desarrollo profesional. El tipo de universidad también tiene una incidencia importante, y después el nivel y la modalidad. Acá lo que yo quiero mencionar, y creo que es un elemento central de nuestra profesión, es que si, por ejemplo, nosotros en esta sala somos 59, si cada uno de nosotros escribiera su agenda semanal de trabajo, seguramente, y las mezcláramos todos y tratáramos de analizarlas, lo que vamos a encontrar es que nuestras agendas son bastante parecidas. Tenemos muchas horas de trabajo, en general fuertemente vinculadas a la docencia y a la investigación, y sin embargo vamos a tener situaciones contractuales muy diversas. Es decir, que el tipo de trabajo que hacemos no está directamente vinculado con el tipo de contrato que tenemos.
En todo caso, lo que cambia son las condiciones de trabajo. Pero yo soy profesor titular con dedicación exclusiva y puedo tener la misma agenda de trabajo que una persona que tiene varias dedicaciones simples y que no está contratada para hacer investigación, por ejemplo, o para gestionar. Sin embargo, en nuestros estudios lo que encontramos es eso, y que además el tipo de trabajo que hacemos no está relacionado con el tipo de contratos que tenemos. Podemos estar contratados por 10 horas y trabajar 40 horas a la semana. O sea, está totalmente desvirtuado nuestro sistema de contratación. Y esas diferencias que tenemos, según en qué disciplina nos desempeñamos o según el nivel educativo, es decir, no es lo mismo ser académico o académica en el nivel de grado que en el nivel de posgrado, o trabajar en el sistema de educación a distancia, en la educación a distancia, temo decir virtual, porque en general ahí hay un matiz en el que no quiero entrar, pero ahí vamos a encontrar diferencias, no es la misma, un segundo, no es, lo que va a modificar esas diferencias individuales es el tipo de contratación que tengamos, el tipo de dedicación que consigamos, el ejercicio de ciudadanía universitaria o no, el tipo de tareas que hagamos y el título que se nos requiera para poder ejercer. Me explico un poquito más. Yo puse en la parte superior, digamos, armé como 4 tipos ideales. Por supuesto que la vida real no es esto, es una tipología. En muchos casos hay posgrados vinculados a las ciencias duras y otros a las ciencias blandas, y por lo tanto empieza a haber como elementos de cada uno de estos tipos que interactúan en el caso de cada sujeto, pero básicamente para poder comprenderlo podemos ver que las carreras de grado están muy fuertemente vinculadas a la regulación pública. Hay una carrera académica, para ingresar hay que cumplir determinadas condiciones, tener un título o tener determinados títulos. Eso nos da derecho al ejercicio ciudadano universitario, es decir, a votar, a ser representados y tener capacidad de representación y de elección del proyecto político institucional. Lo pongo entre paréntesis porque en muchos casos eso es bastante relativo, porque en general quienes tienen el derecho ciudadano son los titulares, los regulares, los profesores regulares, y tenemos un enorme problema de regularidad de los concursos, donde es una minoría los profesores o profesoras que están regularizados y por lo tanto no tienen pleno derecho a ejercer esa representación. El convenio colectivo de trabajo ha saldado parcialmente esto, pero la situación es muy diversa según la institución de la que se trate. El tipo de tarea, es decir, en las ciencias humanas y sociales, en general el requerimiento del posgrado no es indispensable, puede ser más, en general ha sido o viene siendo más la coronación o el final de la carrera que un requisito de entrada, como sí lo es para las ciencias duras, y en general requiere hacer cualquiera de estas tareas: docencia, investigación, extensión, gestión y otras tareas vinculadas a la academia. En el caso de los posgrados, esto no es así, no existe una carrera académica, son designaciones ad hoc, se facturan los servicios, o sea que es casi un ejercicio liberal de la profesión. El posgrado es un requisito para el ejercicio en cada uno de los niveles de posgrado. No hay ningún tipo de derecho, ni de ciudadanía, es decir, ningún tipo de derecho social que habilita el salario, porque son personas contratadas, son monotributistas, básicamente, y en general se los contrata para la docencia, aunque, paradojalmente, los posgrados tienen sentido si están vinculados a la investigación. Y en general esto se salda con contratos dentro de las instituciones vinculados a otros niveles educativos y no al posgrado.
Y en la educación a distancia es una vía de entrada de la profesión desregulada, en el sentido que no tiene los mismos requerimientos que en las carreras de grado, ni donde hay una carrera docente. Por supuesto, en ninguno de estos dos ámbitos, en el de posgrado y en el de educación a distancia, hay carrera docente, ni concursos, por supuesto. Tampoco hay ningún derecho que se pueda ejercer en ese sentido. Es decir, que hay, es una profesión muy diversa y que en función de la disciplina, la modalidad o el nivel educativo donde uno está, hay grandes diferencias. Como yo estoy viendo la hora, temo perderme, pero avanzo en todo caso. No, estás muy bien, Cristian, y muy interesante, así que dale. Ok, gracias. Hasta acá es lo que tenemos de avanzado con el estudio de la profesión académica en muy grandes trazos. El estudio APICS que estamos desarrollando ahora desde el año 2015, pero que nosotros en Argentina implementamos la encuesta el año pasado, en el año 2019, y ahora mismo, bueno, en la mayoría de los países que intervienen, que hay una treintena de países que están participando, de todos los continentes, hasta el momento hay 22 que han terminado el trabajo de campo, y la condición para después participar del estudio internacional es haber completado esa encuesta de acuerdo a los criterios metodológicos que el consorcio internacional dispone. Hasta ahora lo han hecho 22 países. De América Latina, la participación de Brasil está en suspenso por razones casi obvias, y se ha incorporado Chile. Concretamente tenemos ya las bases de datos de Argentina, Chile y México, con lo cual nos va a permitir hacer unas comparaciones en el futuro. En nuestro caso fue una encuesta online que, como ven, tiene más o menos la misma estructura que la encuesta anterior, más o menos la misma cantidad de preguntas, y tiene dos novedades. Un apartado de preguntas que están vinculadas a las actividades externas, lo que nosotros le llamamos extensión, y otras vinculadas a los estudiantes o a los académicos en formación, que en el contexto internacional se los piensa más como los estudiantes de doctorado. Lo que pasa es que para nosotros, en nuestro caso, los estudiantes de doctorado no son necesariamente académicos en etapa de formación. Y muy especialmente en las ciencias humanas y sociales, donde a lo mejor son académicos más que consolidados los que son estudiantes de doctorado. Fue un poco más exigente la cantidad de casos que teníamos que tener por razones metodológicas. Nosotros logramos tener los resultados para 1000 y tantos académicos y académicas del país. Ahí teníamos una muestra de 7500 casos, que nos proveyó el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Información Universitaria. Hizo una muestra aleatoria, a partir de la cual nosotros aplicamos esta encuesta. Básicamente, el objetivo que tiene esta encuesta, igual que la encuesta anterior de hace 10 años atrás, es saber quiénes somos los miembros, las miembros de la profesión académica, los cambios que ha habido entre una encuesta y la otra, la comparación de Argentina con otros países, muy especialmente con los países de nuestra región, y por otro lado, profundizar en el conocimiento de algunos factores específicos que están incidiendo hoy en la configuración de la profesión académica. Como les decía, la estrategia que se siguió para hacer esto es formar un equipo de más de 30 investigadores. Esos investigadores son algunos consolidados, otros en formación, y muchos son estudiantes de posgrado que están haciendo sus tesis vinculadas al tema de la profesión académica. Aquí están las universidades que están participando. El estudio, lamentablemente, solamente alcanza al sector público, es decir, a las universidades nacionales. No pudimos incorporar a las universidades privadas. Y esto tiene que ver con que, metodológicamente, el estudio requiere que sea una muestra probabilística. Y lamentablemente en nuestro país
el Estado Nacional no tiene datos del sector privado de educación superior. Es decir, en los anuarios estadísticos de educación superior no figura la cantidad de docentes que hay en las universidades privadas. Como el ministerio no tiene en su base de datos esa información, no conocíamos el universo, y al no conocer el universo no podemos tener una muestra probabilística. Por lo tanto, no los pudimos relevar. Esto es un grave problema para nuestro país. Los dueños o las fundaciones dueñas de las universidades privadas cometen un error al no proveer los datos de sus docentes al Ministerio de Educación, porque bajo el resguardo de la protección de datos, que no es tal, porque no, digamos, muchos de los docentes de las universidades privadas somos docentes de las universidades públicas y nuestros datos no están siendo violados por nadie al pertenecer digamos, al sector público. No es información sensible bajo ningún modo, y por lo tanto es absurdo, pero sobre todo lo que no provee es una herramienta de planificación y de construcción de políticas por no tener esa información. Es un enorme error que tenemos en el país. Y después hay una serie de investigaciones soporte que están ayudando a que esta investigación se lleve adelante. Por un lado, la UNTREF celebró un contrato programa con el Ministerio de Educación, en el marco de los contratos programas institucionales, donde uno de los aspectos que la UNTREF decidió priorizar es el estudio de la profesión académica universitaria. Pero también hay un PICT financiado por la agencia, donde tenemos ahí fondos para poder investigar. Los distintos investigadores tienen en sus propias universidades sus propios proyectos de investigación que están vinculados a estos temas, que les permite no solamente investigar, sino también tener fondos para participar de esta investigación. Tenemos varias tesis que se están desarrollando en este campo, incluso algún postdoctorado que se está haciendo. Es decir, no es solo la investigación cuantitativa de APICS. Y por otro lado, va a haber derivaciones de este estudio posteriores que vamos a hacer en el país fuera del marco del proyecto internacional, porque el proyecto internacional es solo cuantitativo. Pero a nosotros esto nos parece absolutamente insatisfactorio o limitante no poder comprender de qué hablan estos números que obtenemos. Entre los principales problemas que nos encontramos tenemos este que mencioné, de la falta de datos del sector privado, un problema técnico que tenemos, que es que está tan fragmentada nuestra profesión que la base de datos del ministerio computa cada uno de los cargos, pero los cargos no son las personas. Entonces, hay más de un cargo por persona, especialmente cuando estamos contratados con dedicaciones simples. Hay personas que llegan a acumular hasta 5 dedicaciones simples, por lo tanto, es muy difícil, digamos, no existe un match entre los cargos y las personas. Por otro lado, aplicar una encuesta electrónica online en una base de datos que no tiene los correos electrónicos implicó salir a buscar 7.500 correos electrónicos. Un desperdicio de energía total y de recursos públicos, porque gran parte del esfuerzo de la investigación fue ponernos a buscar correos electrónicos. O sea, es un despropósito semejante cosa. Y es absurdo que el Estado Nacional guarde información, pero no tenga disponible el correo electrónico de los académicos. Por último, los problemas propios de la comparación, que en todo caso no son menores. Investigar comparativamente tiene su bemol, no es tan sencillo. Hay cuestiones de muy diversa naturaleza que se ponen en juego que requieren recaudos en la comparación. No me voy a extender ahora para no tomarme más tiempo, en todo caso si después hay interés lo conversamos, y mencionaría que uno de los principales problemas que tenemos es que no tenemos formación en el campo educativo en el análisis cuantitativo de datos. O sea, tenemos una adolescencia muy grave en este tema. Y nuestra tradición de investigación en general escapa a la investigación cuantitativa. Me tomo unos minutos para ir a la emergencia del COVID.
Lo primero que diría es que, mal que nos pese, no es una sorpresa, no solamente porque hay antecedentes históricos de pandemias o de epidemias, sino porque hubo muchos documentos científicos y políticos, o de política de ciencia, que predijeron la posible emergencia de una enfermedad de estas características. Lo que sí es sorpresivo es porque, bueno, no se ha hecho nada política y económicamente para prepararnos para esa situación. Es un hecho social total en el sentido que lo planteamos, básicamente donde podría decir, es un emergente que afecta absolutamente todo tipo de relaciones sociales, actores, instituciones y valores. Y los trastoca absolutamente. Si ahora nos pusiéramos a recordar en este momento cuáles eran los problemas de revueltas sociales de fines del año pasado y principios de este en el mundo, nos costaría recordarlas. Bastaría que lo googleáramos para que empecemos a decir, sí, es verdad, estaba este problema, aquel. Todos esos problemas, esas situaciones de revuelta social, incluso de guerras, desaparecieron con la emergencia del COVID. Desaparecieron en el sentido que están puestos en suspenso, no desaparecen obviamente, el COVID no es una solución social, digamos, a nuestros problemas globales, pero hasta eso ha puesto en suspenso. Otra cuestión importante que tenemos que pensar es que en el caso argentino la prioridad ha sido la vida. El gobierno nacional dispuso como prioridad política que tengamos la menor cantidad de enfermos y muertos posibles. Por lo tanto, todos los demás derechos están en otros lugares jerárquicos, incluso algunos derechos. De hecho, en tanto hecho social total, fíjense algunas cosas, ¿en qué sentido trastocó nuestra vida? Bueno, cosas que para nosotros hubieran resultado inaceptables un tiempo atrás, por autoritarias, por arbitrarias, por fascistas incluso, hoy son hasta políticas de higiene, seguridad y amor, digamos, las máscaras. Nosotros discutíamos si el Estado tiene derecho a conocer si yo me muevo y en qué lugar me muevo a través de mi tarjeta SUBE. Los teléfonos, el control que tiene nuestro teléfono de nuestra posición permanentemente, siempre fue objeto de discusión respecto de esos datos. Bueno, hoy son elementos de la seguridad. O sea, dio vuelta situaciones que eran inaceptables que ahora parecieran ser parte de los procesos de cuidado. Y por el contrario, elementos que eran presentados socialmente como elementos de valor, hoy son absolutamente inaceptables. Por ejemplo, las desregulaciones, la liberalización de los mercados, la no intervención del Estado, sería absolutamente inaceptable. Por otro lado, estamos navegando la ola de la pandemia y entonces es difícil pensar, estamos haciéndolo, pero lo estamos haciendo con las limitaciones que implica hacerlo durante el proceso. Y por último, salté un tema importante, que es que cuando pensamos los problemas que tenemos en el campo de la educación y los problemas que tenemos en el campo de la educación superior y en la academia, tenemos que analizar esos problemas propios de la emergencia del COVID, pensarlo desde el lugar que nuestro país eligió como estrategia o como prioridad política, la vida y no otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, la educación. Aún la educación, y con la importancia que tiene, y para todos nosotros tiene, la educación hoy no es una prioridad. Y entonces vamos a tener determinados problemas y convivir con determinados problemas que son el resultado de esa decisión. Y por último, mencionar el hecho de que pensar el futuro, de cómo va a seguir la sociedad o qué nos podría esperar en el futuro, implica también un ejercicio político de construcción de ese futuro.
si las sociedades van a ser más autoritarias o más democráticas, más socialmente sensibles y más ecológicas que antes, es una batalla, es el resultado de una disputa política, pongámoslo así. No va a ser el efecto de un suceso ontológico, digamos, un hecho de la naturaleza que va a acaecer, digamos, no es lo que va a pasar. Por otro lado, hay herramientas de control social que van a tener su costado valioso y positivo. Esto que teníamos, el seguimiento de las personas, el control de dónde estuvieron, con quién estuvieron, cuánto estuvieron. Y por otro lado, el rol del Estado, la cuestión del rol del Estado, que es el otro elemento para mí crítico en la determinación del futuro. ¿Cuál es el lugar que va a tener el Estado en lo social? Básicamente, tenemos que saber, lo voy a pasar esto, lo que tenemos que entender que en términos de la profesión académica universitaria, lo que se decidió es la suspensión de las clases presenciales. Eso implicó una virtualización. En algunos casos implicó la reformulación de los calendarios académicos, no en todos los países, pero en algunos países sí, o a veces en el interior de algunos países o de algunas instituciones sí. En algunos casos implicó decisiones respecto de la evaluación, si se va a evaluar o no. Hay mucha discusión en ese sentido, incluso problemas institucionales derivados de quienes exigen ser evaluados porque necesitan avanzar en sus desarrollos y en sus carreras. Por otro lado, nos preguntamos qué es lo que se puede evaluar en estas condiciones. Nos preguntamos respecto del progreso, tenemos un sistema graduado y por lo tanto, bueno, respecto a ese progreso, pero lo que tenemos que entender es que en el país la decisión que se tomó va en otra dirección. Y por lo tanto estos procesos, si lo que nos importa es cuidar la vida, decidir si uno aprueba un año o una materia en determinado momento o en otro, es una cuestión secundaria, bajo ese esquema de decisiones jerarquizadas. Y después, no tanto para la educación superior, pero sí para otros niveles educativos, mucho recurso tecnológico y financiero puesto. Las instituciones, ¿qué hicieron las universidades con esto? Bueno, las instituciones pararon las rotativas, se detuvieron las clases presenciales y se intentó la continuidad pedagógica de los cursos. En general, las actividades de investigación pasaron a un plano más secundario todavía. Toda la actividad práctica y de laboratorios está detenida, en general, en el país. Y se depositó en los académicos, en las académicas, la responsabilidad de la continuidad pedagógica. Tenés este curso, tenés estos alumnos, arreglate, siendo muy grosero. En términos educativos y pedagógicos, por supuesto que las instituciones universitarias tienen un rol y están teniendo un rol muy importante en la cuestión, digamos, de la primera prioridad política para nuestro país, que es el cuidado de la vida, que tiene que ver con la cuestión sanitaria, el desarrollo de investigación aplicada, fundamentalmente destinada a los kits de detección, a la producción de vacunas y cualquier tipo de apoyo, digamos, de contención de la epidemia, y la atención psicosocial de la población. ¿Qué nos pasó frente a este cuadro? Lo que pasó es que, en general, lo que sucedió es lo que pudo pasar. Si cada uno se la tiene que arreglar como pueda, en el lugar de la matriz social en el que le toca intervenir, va a poder dar cuenta de esa exigencia. Digamos, tenemos un país con enormes problemas de conectividad, con una muy diversa conectividad, con la conectividad además muy concentrada en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Tengo algunos datos, después si quieren los compartimos, pero donde apenas hay 7 jurisdicciones que están por sobre el promedio de conectividad del país. Las 17 restantes están por debajo. Nuestra conectividad, voy a mostrar quizá algún dato solo rápido para que se entienda lo que estoy diciendo, pero básicamente tenemos, si la estrategia es la virtualización y tenemos un grave problema de conectividad, podemos entender cuál es el problema que tenemos. Y encima,
cada uno de los académicos tuvo que hacerse cargo de la cuestión en el contexto personal que le toca. Si tiene que cuidar niños, niñas, si tiene que cuidar adultos, digo, en la situación en que le tocó, si tiene que competir por los recursos tecnológicos dentro del propio hogar, si tiene condiciones para utilizarlos, en qué momento, todo eso quedó librado al sujeto. No hubo ninguna estrategia de soporte y apoyo a esa tarea, más que algunas reacciones, digamos, básicas de cierta, no sé, apoyo para la virtualización, etcétera, dependiendo de cada una de las instituciones, pero no una política. Y por supuesto que nos estalló, la cuestión de la conectividad nos estalló teniendo que trabajar de sol a sol permanentemente con las múltiples actividades que hacemos. Hacíamos malabares con 14 pelotitas, ahora hacemos con 20. Voy a mencionar, solo para mostrar un panorama muy general, un par de gráficos, pero este es el porcentaje de hogares conectados a Internet en América Latina en relación con las diversas regiones del mundo. Y esto es el promedio. Está bien que América Latina es una entelequia porque la diversidad es salvaje y es nuestra característica central, pero miren esto. Los hogares conectados, la diversidad, independientemente de cada país, no espero que miren eso ahora, pero fíjense cómo las barras y las columnas son muy diferentes, depende de cada uno de los países. La diversidad es la nota central. Miremos el caso argentino respecto de la conectividad de los hogares. Solo algunas jurisdicciones, las que están a la derecha, están por sobre el promedio. Y esta investigación, que la hizo Argentinos por la Educación, tiene un cómputo de la cantidad de accesos muy particular. Por ejemplo, si en mi casa yo tengo 5 accesos distintos a Internet, computa como 5 accesos en el hogar. Es decir, que los números que estamos viendo acá están abultados. A pesar de que yo tenga un solo hogar y me conecto yo solo o yo y mi compañera. ¿Qué nos espera del futuro? Y cierro, mil disculpas si me fui del tiempo, estoy perdido en el tiempo, no tengo la menor idea de la hora, perdón. Nosotros venimos, o sea, este año estamos en un país sin presupuesto público aprobado. Venimos de una pérdida del 33% de nuestro presupuesto educativo en los últimos 4 años. Y sobre llovido mojado nos agarra la pandemia, con lo cual el panorama económico y financiero para el sector educativo y para el sector universitario y para nuestro ejercicio profesional académico es bastante sombrío. Es decir, donde si había desigualdades, esas desigualdades se van a acentuar. Ahí me parece que, para cerrar, que la nota es, o sea, lo que va a marcar el futuro, quizá, sea aquellas decisiones que las instituciones universitarias con el gobierno puedan tomar a nivel estructural, y la expectativa es realmente, siendo realistas, es muy mala. Por el contexto que acabo de mencionar, no se trata de una voluntad política, porque además estamos en el medio de una negociación económica nacional sobre nuestra deuda, que es condicionante para el desarrollo de nuestro país y del presupuesto, con lo cual tenemos enormes condicionantes estructurales que van a marcar cuáles son las posibilidades futuras. En todo caso, lo que se podría esperar es un cierto apoyo para la virtualización, porque esto es posible que muchas de las notas de virtualización de este primer cuatrimestre se queden en el futuro. Tenemos que registrar que apenas hemos hecho un ejercicio de virtualización educativa, no es educación a distancia, que tiene otros criterios y otros pedagógicos para su formulación e implementación. Apenas lo que hemos hecho es tratar de seguir dictando las clases en la medida de nuestra posibilidad de manera electrónica a través de
Internet. Hay apoyo, soporte que vamos a necesitar de nuestras instituciones, es posible que ese apoyo a lo mejor sí pueda venir, especialmente de las universidades que tienen plataformas digitales o un desarrollo de la educación a distancia importante, más que en otras. Revisar, obviamente, nuestros criterios pedagógicos a partir de esta experiencia. Documentar lo que estamos haciendo. Tenemos que documentar para estudiarlo y para mejorarlo. Y no sé si algo me quedó en el tintero, pero básicamente eso es lo que yo me encuentro. Esto que estoy diciendo último tiene que ver con algunos estudios que ha hecho el IESALC en América Latina y una investigación que hemos hecho en el marco de mi universidad, en el área de posgrado, respecto de qué nos pasó con la virtualización. Sabiendo que estamos hablando de la crema, es decir, el nivel de posgrados es un nivel arancelado con un grupo de estudiantes de alto perfil, tanto intelectual como de acceso a bienes y servicios y a recursos tecnológicos, con profesionales de alto nivel, en carreras que pagan, que están aranceladas, por lo tanto, no es la situación del grado en términos generales, y aún así las dificultades que ha habido son importantes. Bien, bueno, hasta acá lo que había pensado en compartirles, disculpen la velocidad quizá. No, muchas gracias, Cristian. Ha sido por demás un panorama de lo más amplio. Realmente creo que las características y el trabajo que están llevando a cabo a través del proyecto, por un lado muestra el esfuerzo, ¿sí?, desde la periferia, cuando queremos investigar, ¿sí?, con todo el esfuerzo que esto significa, y por otro lado creo que, y de hecho han surgido algunas preguntas. Se fue tu voz, Marisa, cerraste el micrófono. No, a ver. Marisa, ahí. Ahora sí, volví. Bueno, simplemente decía que creo que las características que señalaste sobre la heterogeneidad que caracteriza a la profesión académica, ¿sí?, que ya incluso con la denominación profesión académica encubre y da cuenta de todas esas tensiones que hay atrás, y ya de hecho hay algunas preguntas. Tomé nota, por ejemplo, de Graciela Pascual, ¿sí?, donde la pregunta que ella formula es, las excepciones en Argentina de dedicación completa o exclusiva, entiendo, ¿qué características tienen y por qué razón cree usted que existen? Bueno, está en la tradición de nuestro sistema, que es un sistema profesionalista, un sistema que además no incorporó como prioridad la investigación. Y por lo tanto, estructuralmente, el sistema está constituido sobre la base de dedicaciones simples, es decir, del ejercicio docente. Acá hay una discusión, en general muchas veces se habla, ¿qué somos? ¿Docentes, profesores, somos académicos? Bueno, en mi lógica, ser académico implica más que ser docente, también implica ser docente, pero va más allá de eso. La cuestión es que como la estructura de nuestra profesión está basada en dedicaciones simples, es decir, contratos para enseñar, tendemos a pensar la academia como una profesión docente. Hubo muchas políticas, o algunas políticas, donde se intentó mejorar la estructura de dedicaciones, de intensificar las dedicaciones exclusivas o semi-exclusivas. Fueron fallidas. Hoy tenemos fallidas en el sentido que el porcentaje de dedicaciones exclusivas que nosotros tenemos no se distingue, incluso puede ser algo menor, incluso que los que teníamos hace 2 o más décadas atrás. En ese sentido fueron fallidas. No movieron la estructura fragmentada de dedicaciones simples del sistema universitario.
Y en general ha habido, muchas veces esas políticas fueron mal utilizadas. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Bueno, hubo apoyos financieros a universidades para que designen profesores con dedicación exclusiva, incluso como condición de evaluación de la universidad, porque los sistemas de evaluación institucionales promueven, digamos, una estructura de dedicaciones más intensificada, exclusivas, semi-exclusivas. Bueno, en general lo que se ha hecho es que a un profesor que tenía varias dedicaciones simples se le dio una dedicación exclusiva y termina con la misma cantidad de cursos que tenía antes, es decir, lo que cambió es el modo de contratación. Pero si la tarea que van a tener que hacer es la de la docencia, ese es el problema. Por eso yo antes planteaba que para mí el problema grave es que bajo cualquier modalidad de contratación lo que se hace es lo mismo. Y yo puedo tener un tipo de contrato muy favorable, ser profesor titular con dedicación exclusiva concursado, y tener las mismas obligaciones que una persona que tiene múltiples dedicaciones simples. Es decir, la estructura de la profesión no está configurada a partir de los contratos. Los contratos son el marco de filiación a la institución, pero no son el marco de trabajo. Claro. Y agregaría un elemento más, que es el proceso de profesionalización de la investigación también, como otro elemento, y la coexistencia del CONICET y el sistema de educación superior, ¿no? Como otros elementos que forman parte de esta descripción que haces, ¿no? Pensémoslo desde otro lugar. ¿Por qué el sistema promovería dedicaciones exclusivas si tenemos un ejército de personas que están dispuestas a inmolarse haciéndolo sin tener el contrato que le corresponde? Claro. Yo observo muchas personas, digo, si tenemos solo el 11% de académicos y académicas con dedicación exclusiva, un 25% más con dedicaciones semi-exclusivas, que uno podría pensar que también promueve el desarrollo de la investigación. Y esas personas, y todos los que hacen investigación, que tienen dedicaciones simples, investigan porque eso es una condición de existencia de la profesión. Si yo no investigo, no puedo recibir ningún tipo de apoyo a la investigación, no existo académicamente, no puedo publicar, cuando en general los indicadores bajo los cuales me evalúan están muy sesgados hacia la investigación. Entonces, si yo quiero existir académicamente, tengo que investigar. Y entonces, ahora, no me contratan para investigar. Y bueno, igual investigo. Tal cual. No puedo decir cómo se observa esta cuestión. Este es el próximo ejercicio que vamos a hacer, o por lo menos en lo personal, con los resultados de la última encuesta de APIX. ¿Qué nos dicen estos resultados? Yo, en mi prejuicio y en mi hipótesis, es que los resultados van a ser peores. Porque además tenemos un universo de jóvenes que además se inmolan haciendo estudios de posgrado a su costo y sin apoyo institucional para poder entrar a la profesión. O sea, además ahora les va a funcionar como un sistema de admisión a la profesión. O sea, estoy bastante, lamento, digo, tengo el optimismo pedagógico de todo educador, pero soy pesimista respecto del escenario en el que vamos a tener que hacer nuestro trabajo. Pienso que esas condiciones van a ser más complejas para las más jóvenes. A pesar de que si están en mí, les sugeriría que lo hagan porque, qué sé yo, en definitiva, un elemento que motoriza, digamos, semejante cosa es esa pulsión, digo, del deseo de querer hacerlo, si no es insostenible. Pero sí, lo que lo constituye. Sí, sí. Mira, vinculado con esto, Carolina Leal pregunta si tenés algún dato del relevamiento que hicieron sobre abandono en los estudios de trayectorias de docentes universitarios, de abandono de carrera docente universitaria. Bueno, nosotros respecto de datos, no solamente en este tema, sino en otros, nosotros el año pasado finalizamos nuestro trabajo de campo, es decir, tenemos los resultados
estamos hablando de unos 300.000 datos, o sea, es una enorme cantidad de datos, empezamos a procesarlos. El sentido de crear una comunidad que investigue tiene que ver con eso, con que es tal el volumen de información que se produce que es necesario tener un equipo de investigación mucho más amplio que un equipo en una institución haciéndolo. Y hasta ahora, los únicos datos, el único tema en el que hemos empezado a trabajar es en el de la gestión y gobierno de las instituciones. Ahí es donde estamos teniendo algunos datos. Sin embargo, la encuesta sí pregunta, les voy a compartir la encuesta, pero la encuesta sí pregunta si han pensado en dejar, si han tenido que dejar la profesión y han vuelto, qué condiciones personales tienen, es decir, lo que suponemos es que las mujeres están en una condición más precaria en ese sentido, porque como socialmente depositamos la responsabilidad de la atención familiar en el grupo de mujeres, es más sensible a ese tipo de interrupciones probablemente. Toda esa información está disponible, pero no tenemos todavía datos. Incluso también pensado en perspectiva de futuro, si, cómo se imaginan o dónde quisieran estar dentro de un lapso de tiempo, es decir, si tienen previsto permanecer en la profesión o no. En el estudio cualitativo que hicimos complementario del CAP, le preguntábamos eso también, si les recomendaría a otra persona más joven igual involucrarse en la profesión. Que eso también podría ser un dato, una pista, respecto de cómo están visualizando el tránsito por la carrera académica los académicos. Bien, no sé si hay, de las que yo tengo registradas, no sé si Carolina o Fernanda tienen alguna pregunta registrada. Yo lo que me gustaría preguntarte a título personal y que vincule, me parece que atraviesa muchas de las cuestiones que mencionaste, y que tiene que ver justamente, vuelvo, con esta heterogeneidad que caracteriza, y las formas de regular esta heterogeneidad. ¿Cómo te lo imaginás que sería lo más posible y más positivo, por un lado, y en segundo lugar, vinculado con esto, la evaluación en relación al trabajo docente? Sí, no podría pensarlo sin esta tensión que para mí es la que tiene, la que estructura el campo, que es la tensión entre la concepción de la educación como un derecho y la educación como una mercancía. En un trabajo muy reciente que hicimos con Mónica Marquina, con Nicolás Resnick, sobre algunos resultados de de APICS, respecto del gobierno de las universidades, nos preguntábamos eso, es decir, bueno, ¿cómo están viviendo los profesores la cuestión, este cambio entre las funciones más colegiadas y profesionalistas de la profesión? Y en general está el mundo dividido, a diferencia de otros países donde la cuestión de la nueva gestión pública, del profesionalismo en la gestión, ha tenido un impacto mucho mayor. En Argentina esto todavía está muy balanceado. Y contradictoriamente, no sé si contradictorio o paradojalmente, por lo menos fue contra nuestro prejuicio, todos estos elementos que se han incorporado, regulatorios de la profesión académica, más evaluación, más fondos para la investigación, tener que dar cuenta de los resultados, tener que rendir los dineros, salir a buscar los dineros, que se han incorporado como tareas profesionales, lejos de hacer que los académicos nos percibamos como menos poderosos, porque tenemos la bota encima que nos aprisiona más fuertemente, se ha constituido como una herramienta de poder. Es decir, aquel que logra atravesar y navegar esos instrumentos se siente validado en su ejercicio profesional con respecto a otros. Y, paradojalmente, se sienten más poderosos.
En ese sentido, hay que ver cómo opera para nosotros en la profesión académica estos elementos que van a tensionar el mercado, es decir, que van a tensionar la profesión académica, perdón. Las evaluaciones que estamos teniendo, y las evaluaciones a través de pares, o nuestra propia participación en comité de pares evaluando a otros, evaluando instituciones. No olvidemos que las instituciones están siendo evaluadas a través de comités de pares, con participación académica, que las carreras de grado y de posgrado están siendo evaluadas a través de comités de pares. Es decir, que nosotros como académicos también estamos participando de estos instrumentos regulatorios. Es decir, ahí hay como elementos que implica cierta contradicción al respecto. Es decir, los resistimos porque entendemos que la bota cada vez nos aprisiona más, pero a la vez somos parte y eso nos hace autopercibir como más potente. Por lo tanto, es difícil ver cuál va a ser el lugar de la academia en ese sentido. En términos de la evaluación docente, creemos que el instrumento, o sea, promover la evaluación por pares, de todas maneras es el mejor instrumento que podemos encontrar. Y una evaluación profesional de parte de un especialista en evaluación. Y de hecho es muy valorado por la academia esa modalidad. La evaluación de nuestra tarea de docencia está muy fuertemente ligada a los estudiantes, es decir, el peso de la evaluación de los estudiantes hoy está siendo percibida de una manera muy clara, es decir, la mayoría de nosotros siente que sus estudiantes lo evalúan en el trabajo docente. Efectivamente, sí, sí. Y después, el otro problema para mí es la falta de una coordinación de instrumentos de evaluación docente institucionales vinculados a una estrategia de desarrollo de las instituciones. Es decir, pueden aparecer en algunos casos unas herramientas de evaluación docente que no tienen necesariamente que ver con un proyecto de desarrollo de una institución. Están descolgadas, que son herramientas técnicas de evaluación, y que en el caso argentino no han prosperado mucho. Es decir, cuando nosotros comparamos esta misma pregunta que me hicieron, respondida en México, en Brasil, bueno, es una locura, es decir, esos están asfixiados. Argentina ha logrado resistir gran parte de esas políticas que son hay una pretensión, es una tendencia global, digamos, a la implementación de ese tipo de políticas que en el caso argentino han sido muy eficazmente resistidas. Es decir, el modelo reformista es una marca en el orillo potente, pero además hay un ejercicio docente y sindical docente, digamos, muy, muy potente. El caso, bueno, el sector universitario es clave. Si nosotros no tuviéramos los sindicatos que tenemos a nivel universitario, nosotros hoy estaríamos siendo evaluados exclusivamente o con la mitad de nuestro sueldo, dependiendo de cuánto publicábamos, dónde publicábamos y con exigencias de cuánto tenemos que publicar. O sea, eso es más visible cuando uno se compara con otros países y cuando ve. En México, por ejemplo, uno puede duplicar. O sea, la mitad del sueldo depende de la productividad. La productividad medida como el sistema piensa que se mide la productividad, lo cual es también una ilusión. Miren, yo estoy organizando un congreso. El lunes, martes y miércoles está el Congreso de la Sociedad Argentina de Educación Comparada. Les invito a que revisen los trabajos de México, por ejemplo. Los trabajos de México pueden tener, no sé, 10 autores, 8 autores, 5 autores. ¿Hay un equipo de investigación ahí atrás? No. Hay un grupo de personas que han acordado que sus nombres figuren para poder mostrar en sus currículums que han publicado y poder cobrar la productividad salarialmente. Entonces son situaciones totalmente corrompidas respecto de la profesión. En nuestro caso eso no pasa porque los incentivos económicos que tenemos nosotros para hacer investigación son una risa. Es decir, claro. Yo no podría decir hoy cuánto es el incentivo anual a la investigación que cobra un académico, pero lo que sí puedo decir es que hace poco cobré el de 3 años atrás. Sí, tal cual. Por lo tanto, obviamente que si investigo no tiene que ver con ese incentivo, que cuando lo cobro
ya ni me cuesta hasta ver de qué se trata ese monto que ingresó a mi cuenta. Bueno, sí, qué variado y todo, qué gama de cuestiones, ¿no? A favor, en contra, nuestra universidad pública no arancelada, que esto también es un hecho que atraviesa y nos diferencia con otros países, en fin. Bueno, la verdad, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o vos, Cristian, ¿querés agregar alguna? No, iba a aclarar solamente que eso que decís aplica fundamentalmente al grado, porque nuestro nivel de posgrado sí, y nuestra educación a sí, distancia está totalmente mercantilizada. sí, Mi sí. universidad es pública y tiene aranceladas todas las carreras de posgrado. Y Sí, sí. la lógica de funcionamiento del sistema es, no digo al 100%, pero le ando cerca, ligado a oferta y demanda. Tengo alumnos, abro. No tengo alumnos, cierro. Sí, absolutamente. Bueno, Con una lo de esas cual, luchas que vos mencionaste, si el que los gremios posgrado, fueron... Sí, si perdón. el posgrado está ligado a la investigación y yo le entrego al mercado una política que debiera ser del Estado, le estoy entregando al mercado la decisión respecto de nuestra investigación. Si la investigación, si la producción de conocimiento es una herramienta estratégica para el Estado y la producción de conocimiento está muy fuertemente vinculada a los posgrados, y yo le entrego los posgrados al mercado, le estoy entregando al mercado la decisión respecto de qué se investiga, quién investiga, cuándo investiga. Los temas están puestos por el mercado y no por las necesidades públicas. Otro tanto pasa con la educación a distancia si está mercantilizada, porque la educación a distancia puede ser una herramienta de democratización muy valiosa, pero si el Estado tiene capacidad de regulación, si puede poner las reglas de juego, no digo que sea el propietario, no llego a ese extremo, planteo la regulación. Perfecto, clarísimo, Cristian. Bueno, la verdad que ha sido de lo más completo, por demás interesante, ha habido muchos comentarios, justamente eso, por tu claridad. Se te los perdiste, pero después te los mandamos, pero porque mira, han sido lindísimos, tu claridad, el recorrido y la demostración de un conocimiento muy profundo sobre el tema, y acá pone muy buena disertación. Así que bueno, gracias. te agradecemos muchísimo, esperamos seguir en contacto y tener otra posibilidad de encuentro, y bueno, agradecer a todos y a todas que estuvieron también. ¿Sí? No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a todos todas por la paciencia. Lamento no estar viéndolos a todos, pero somos muchos, no entramos en el Zoom. Unos cuantos, sí, te voy a decir que unos cuantos, Cristian, la verdad que sí. Bueno, Muchas gracias. Saludos a todos. Perdón, quería avisar para que Cristian sepa que la disertación después se sube a la página del instituto, por si alguien no pudo verla y querés comentárselo, después te pasamos el link también. Y Fantástico, gracias también de mi nombre. Bárbaro, gracias Fernanda. Bueno, saludos y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias.